¿Crees que para invertir necesitas miles de euros? Esa es una de las creencias más caras que puedes tener, porque te impide empezar. La realidad es que puedes comenzar con cantidades pequeñas y si aplicas la estrategia correcta, lograr resultados que te sorprenderán. Hoy voy a mostrarte cómo invertir con poco dinero y ganar más de lo que imaginas. Vamos a derribar mitos, ver ejemplos reales y descubrir un método que usan los inversionistas inteligentes para multiplicar su capital sin asumir riesgos innecesarios. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu relación con el dinero para siempre. 1. Cambia tu mentalidad. El primer paso no es abrir una cuenta de inversión, es abrir tu mente. Si piensas que invertir es solo para ricos, nunca darás el primer paso. La clave es entender que no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. Imagina que inviertes solo 50 euros al mes. Parece poco, ¿verdad? Pero con constancia y el poder del interés compuesto, esa cantidad puede transformarse en miles de euros en unos años. Cambiar tu mentalidad es como encender el motor. Sin eso, el vehículo no se mueve. 2. Ordena tus finanzas. Primero, antes de invertir, necesitas una base sólida. Si tienes deudas con intereses altos, como tarjetas de crédito, esas son una fuga de dinero que debes cerrar primero. También es fundamental tener un pequeño fondo de emergencia, aunque sean 500 euros, para no tener que vender tus inversiones en caso de imprevistos. Piensa en tus finanzas como una casa. No puedes construir el segundo piso, la inversión, si los cimientos, tus ahorros y control de deudas, no están firmes. 3. Define tu objetivo y plazo. Antes de poner tu dinero a trabajar, tienes que decirle a dónde quieres que vaya. No es lo mismo invertir para un objetivo a corto plazo, como un viaje dentro de un año, que para uno a largo plazo, como tu jubilación o la compra de una casa. En el corto plazo, necesitas inversiones seguras y líquidas, que puedas retirar rápido sin perder valor. En el largo plazo, puedes permitirte activos con más potencial de crecimiento, aunque tengan más altibajos en el camino. Definir tu objetivo y tu plazo es como poner el destino en el GPS. Sin eso, puedes terminar en cualquier parte, menos donde querías llegar. 4. El poder del interés compuesto. Aquí está el secreto que los grandes inversionistas conocen y aprovechan. El interés compuesto. Es cuando tus ganancias generan nuevas ganancias, y esas nuevas ganancias generan más. Como una bola de nieve que crece mientras rueda. Mira este ejemplo. Si inviertes 50 euros al mes con un rendimiento promedio del 8% anual, en 20 años no tendrás solo 12.000 euros, lo que aportaste, sino más de 29.000 euros. La diferencia son las ganancias que se han ido reinvirtiendo y multiplicando con el tiempo. Por eso, cuanto antes empieces, más grande será la bola de nieve. El tiempo es tu mejor aliado. 5. Estrategia DCA. Dollar Cost Averaging. Uno de los métodos más simples y efectivos para invertir con poco dinero es el Dollar Cost Averaging, o inversión periódica. Consiste en invertir la misma cantidad de dinero en intervalos regulares, por ejemplo, cada mes, sin importar si el mercado está alto o bajo. ¿Por qué funciona? Porque cuando el precio está bajo, compras más unidades. Cuando está alto, compras menos. Con el tiempo, esto suaviza el precio promedio de compra y reduce el riesgo de entrar en un mal momento. Ejemplo. Si inviertes 50 euros cada mes en un fondo indexado, a lo largo de los años habrás comprado en todo tipo de precios, y tu inversión crecerá de forma estable sin que tengas que adivinar cuándo es el mejor momento para entrar. La clave aquí es la disciplina. Seguir invirtiendo pase lo que pase en el mercado. 6. Fondos indexados y ETFs. Si tienes poco dinero para invertir, la diversificación es tu mejor amiga. Y los fondos indexados y ETFs son la forma más sencilla de lograrla. Un fondo indexado replica el comportamiento de un índice, como el S&P 500, que agrupa a 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Con una sola compra, estás invirtiendo en todas ellas. Los ETFs funcionan de forma similar, pero se compran y venden como acciones en la bolsa. Ventajas. Diversificación automática. Reduces el riesgo de depender de una sola empresa. Bajas comisiones. Más dinero trabajando para ti. Accesibilidad.
Puedes empezar con cantidades muy pequeñas, incluso desde 25 euros. Esto significa que, aunque tengas poco capital, puedes tener una cartera global y sólida desde el primer día. 7. Microinversión y APPs. Hoy en día, invertir con poco dinero es más fácil que nunca gracias a las apps de microinversión. Estas plataformas te permiten empezar desde 1 euro e incluso redondear tus compras para invertir la diferencia. Ejemplo, compras un café por 2,80 euros, la app redondea a 3 euros, y esos 0,20 céntimos se invierten automáticamente en un fondo diversificado. Lo mejor es que no sientes el impacto en tu bolsillo. Pero con el tiempo, esas pequeñas aportaciones se acumulan y crecen. Es como tener un inversionista invisible trabajando para ti cada día, sin que tengas que pensar en ello. 8. Invertir en tu propia educación. La inversión más rentable que puedes hacer, sobre todo si empiezas con poco dinero, es en ti mismo. Cursos, libros, talleres, cualquier cosa que aumente tus habilidades y conocimientos puede multiplicar tu capacidad de generar ingresos. Piensa en esto. Si inviertes 50 euros en un curso que te enseña a ofrecer un servicio freelance, ese conocimiento puede generarte cientos o miles de euros en el futuro. El retorno de invertir en ti mismo no tiene techo, y además te da herramientas para tomar mejores decisiones financieras en el resto de tus inversiones. 9. Negocios digitales de baja inversión. Invertir no siempre significa poner dinero en la bolsa. También puedes invertir en crear un activo digital que genere ingresos. Hoy existen modelos de negocio que requieren más tiempo y creatividad que capital. Venta de productos digitales, ebooks, cursos online, plantillas, marketing de afiliados, recomendar productos y ganar comisión por cada venta, servicios freelance, diseño, redacción, programación, consultoría. Con una inversión inicial mínima, a veces solo el coste de un dominio o una herramienta online, puedes construir una fuente de ingresos que trabaje para ti incluso mientras duermes. Y lo mejor, estos negocios pueden escalar, es decir, crecer, sin que tus gastos aumenten al mismo ritmo que tus ingresos. Reinvierte las ganancias. Uno de los errores más comunes al empezar a invertir es retirar las ganancias demasiado pronto. Si quieres que tu capital crezca de verdad, reinvertir es clave. Ejemplo. Si recibes dividendos de tus acciones o fondos, en lugar de gastarlos, úsalos para comprar más participaciones. Así, el próximo año recibirás dividendos sobre una base mayor, y el efecto se multiplica. Piensa en tus ganancias como semillas. Si las comes todas, ahí termina la cosecha. Si las vuelves a plantar, tendrás un bosque entero en el futuro. 11. Diversifica aunque sea con poco. Uno de los principios más importantes para proteger tu dinero es no poner todos los huevos en la misma cesta. Incluso si empiezas con poco, puedes repartir tu inversión en varios activos. Una parte en fondos indexados, otra en bonos o renta fija, y quizá un pequeño porcentaje en un proyecto personal o negocio digital. Esto se llama diversificación, y su objetivo es simple. Si un activo baja, otro puede subir y equilibrar tu cartera. Así reduces el riesgo y aumentas tus posibilidades de obtener un rendimiento estable a largo plazo. 12. Paciencia y disciplina. Invertir con poco dinero y ganar más de lo que imaginas no es cuestión de suerte, sino de tiempo y constancia. El mercado sube y baja, y es normal sentir la tentación de vender cuando ves números rojos o de cambiar de estrategia cada vez que escuchas una noticia. Pero la realidad es que quienes logran grandes resultados son los que mantienen el rumbo, aportan de forma constante y dejan que el interés compuesto haga su trabajo. La paciencia es tu mejor aliada, y la disciplina es el timón que te mantiene en el camino correcto. 13. Evita errores comunes. Para invertir con poco dinero y ganar más de lo que imaginas, no basta con saber qué hacer. También debes saber qué no hacer. No inviertas por moda. Si escuchas que todo el mundo está comprando algo, probablemente ya llegaste tarde. No persigas el dinero rápido. Las promesas de ganancias inmediatas suelen esconder riesgos enormes o directamente estafas. No uses dinero que puedas necesitar pronto. Si lo haces, podrías verte obligado a vender en el peor momento. Recuerda,
Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. Invertir con poco dinero no es un sueño reservado para unos pocos. Es una oportunidad abierta para cualquiera que tenga un plan y la disciplina para seguirlo. Empieza hoy, aunque sea con la cantidad más pequeña que puedas. Lo importante no es la cifra, es el hábito. Si aplicas lo que hemos visto, mentalidad, orden financiero, objetivos claros, interés compuesto, inversión periódica, diversificación y paciencia, estarás mucho más cerca de ganar más de lo que imaginas. Suscríbete a Éxito Dinámico, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Con cuánto vas a empezar tu primera inversión? Recuerda, el mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy.